Buenas tardes. Lo primero, agradecer a CCN la invitación y la oportunidad de organizar esta mesa redonda hoy con amigos, compañeros y sobre todo grandes trabajadores de este ámbito de la ciberseguridad. Mi nombre es Marina Rodríguez, represento al Departamento de Seguridad Nacional, que de alguna manera auspicia el Foro Nacional de Ciberseguridad que hemos conseguido reunir aquí hoy. No al completo, lógicamente, sus representantes, digamos, parte de quienes lideran cada uno de los grupos de trabajo. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad se constituye en el año 2019 y marca una serie de líneas de actuación, una de las cuales, muy importante, es fomentar la colaboración en todos los ámbitos. Público-público es evidente, pero sobre todo público-privado. Estas sinergias público-privadas que van a permitir avanzar y sobre todo conseguir las sinergias de comunicación que es necesario conocer para de alguna manera primero prevenir y luego contrarrestar las ciberamenazas que están aquí hoy, estaban ayer y por supuesto estarán y más en el futuro. Como digo, la primera expresión de la colaboración público-privada que hemos conseguido alcanzar de manera global en el ámbito de la ciberseguridad ha sido el Foro Nacional de Ciber, que se crea después de la estrategia y siempre con su mandato. Fue aprobado en el Consejo de Seguridad Nacional en el año 2020 y lleva año y medio de andadura. Se constituyó inicialmente con 3 grupos de trabajo, el grupo 1, 2 y 3, cuyos representantes están aquí hoy, y después se añadieron 2 grupos más, que fueron el 4 y el 5. Mi idea hoy aquí era dar espacio y no extenderme más y dar espacio a cada uno de los representantes que hemos traído aquí de los grupos de trabajo. El grupo de trabajo 1, cultura, 2, I más de industria, 3, talento, 4, industria de ciberdefensa y 5 con 2 representantes relativo a regulación. Sin más, voy a dar paso inicialmente, vamos a ir por orden, a Ana Borredá, como una de las responsables, junto con DSN, del Grupo de Trabajo de Cultura, que ha dado muchísimo y dará mucho más de sí, para que nos cuente cuál ha sido la experiencia, cuáles han sido los resultados en este grupo de trabajo hasta el momento. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marina, por la presentación y al CCN porque haya creado este espacio donde podamos compartir esta maravillosa experiencia de colaboración público-privada. Tengo el grandísimo privilegio de poder contarlo en primera persona, que es como mejor se cuentan las cosas, porque el Departamento de Seguridad Nacional nos ha permitido y nos está permitiendo coliderar a la Fundación Borredà y a ISMS Forum el grupo de cultura de ciberseguridad. Como ha comentado Marina, el primer trabajo que verá la luz, esperamos que pronto, porque lleva ya finalizado muchos meses, se finalizó el verano pasado y ojalá puedan tenerlo ustedes porque ha sido ya un trabajo muy, muy interesante. Quiero poner de manifiesto la salud de la que goza el Foro de Ciberseguridad Nacional y ello permite que el ritmo sea el adecuado al gozar de buena salud. De hecho, estamos en la segunda fase y también comentaremos los trabajos que vamos a realizar. El primer trabajo ha sido un informe que hemos elaborado sobre cultura de ciberseguridad en España. Han participado 30 expertos, 30 profesionales de ciberseguridad, representando a más de 22 entidades y puedo decirles que también nos tenemos que retrotraer al momento temporal en el que se trabajó, era en pleno confinamiento, cuando todos estábamos atendiendo una situación realmente grave y además pues, atendiendo nuestro teletrabajo, el telestudio de los niños y la incertidumbre tan horrible que generó la pandemia. Pues en esa situación, estos 30 profesionales, junto con los de los restos de grupos de trabajo, se llevó a cabo de una manera, pues la verdad es que generosa, altruista y con gran profesionalidad, este primer informe de cultura. Nos reuníamos pues la mayoría de los viernes por la tarde en pantalla y bueno, ahí vamos avanzando, creamos una serie de subgrupos de trabajo y nos marcamos 4 objetivos.
El primer objetivo fue un análisis orientativo de las principales iniciativas a nivel internacional en materia de ciberseguridad. Están seleccionados los países Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Lituania, Estonia y Singapur. Esos países son, junto con España, constituyen el top del ranking del Global Cybersecurity Index de 2018 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y, por otro lado, en ese primer objetivo también quisimos identificar las principales iniciativas a nivel nacional, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Interior, de Policía y de Guardia Civil, del CCN, de INCIBE, de las comunidades autónomas, medios de comunicación y sector privado. Es verdad que las del sector privado eran muchísimas y bueno, pues las hemos enumerado sin nombre y apellidos para no dejarnos ninguna atrás. Ese fue el primer objetivo que nos marcamos para abordar un segundo objetivo, que es posibles acciones encaminadas a fomentar esa cultura a través de 8 ejes que a su vez coinciden con las 8 acciones de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y entre ellas, pues, incrementar campañas de concienciación, potenciar actuaciones en incremento de la corresponsabilidad de la sociedad en materia de ciberseguridad, promover la ciberseguridad como una buena práctica empresarial. A nivel de formación, pues promover la formación a todos los niveles formativos. Nos marcamos un tercer objetivo, que fue extraer conclusiones e identificar áreas de mejora. Por ejemplo, hay muchas iniciativas, pero es verdad que detectamos una desconexión entre las distintas iniciativas y que falta, pues, una visión global y exacta del estado de la cultura de ciberseguridad. Por otro lado, como conclusión importante, un gran desconocimiento de lo que son todos los riesgos, los ciberriesgos en el tejido PYME y en los autónomos en nuestra sociedad, y una insuficiencia en lo que es los diseños curriculares de la materia de ciberseguridad. Una vez que ya extraímos estas conclusiones y están identificadas estas áreas de mejora, formulamos propuestas para mejorar el estado de la ciberseguridad. Hay recogidas en el documento más de 50 propuestas y todas ellas encaminadas a esos 8 ejes de los que habla la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y la medida más importante e urgente que creemos que hay que abordar es la necesidad de contar con una visión global y exacta del estado de cultura. Es importante que se pueda medir, que exista un cuadro de mando, y por eso hemos propuesto que se cree un observatorio para que se elabore y haya un seguimiento de un barómetro integral de ciberseguridad. Hay que tener en cuenta que todo lo que aporta el foro, pues siempre son propuestas y recomendaciones al Consejo Nacional de Ciberseguridad, que es el que las tendrá que acoger y llevar a la práctica. Y eso es, en resumen, el contenido que podrán ustedes ver en el informe sobre ciberseguridad en España. Muchas gracias, Ana. Pues podemos pasar al grupo 2. Javier Jarauta, SIA I+D, Industria. Industria I+D, casi nada. Adelante con tu experiencia y Poca gente. resultados. Sí. Bueno, lo primero igual, coincido, gracias Marina y CCN, y por las jornadas, por permitirnos mostrar un poquito en 5 minutitos todo el trabajo que llevamos de un año, este año pasado trabajando. A ver, el grupo de Industria se llama Impulso a la Industria I+D+I. Nos constituimos como 7 subgrupos para estructurar, porque era un melón muy grande. Ha estado compuesto por 33 profesionales, 25 instituciones de todo tipo, organizaciones públicas, privadas, empresas, universidades, asociaciones empresariales, importantísimo, y prensa especializada también, ¿no? Quiero decir que ha sido una colaboración, o sea, la palabra colaboración público y privada
recalco la colaboración, ha sido máximo, y eso ha sido un poco el leitmotiv de todo nuestro trabajo, ¿no? Ha estado coordinado magníficamente por INCIBE y por las cámaras de comercio, INCIBE con Lola Rebollo, un beso Lola, que se ha dejado todo para coordinar esto, y Luis Álvarez por la Cámara de Comercio. Y lo que podría decir que ha sido el espíritu de entrega total, ¿no? Con una transparencia, con una colaboración. Hemos descubierto, como decía Ana también, inicialmente a las primeras reuniones, los silos tremendos que hay entre la industria y la I+D+I, entre lo público y lo privado, las diferentes, pero con un afán de transparencia, con un espíritu, con un mandato de la Estrategia Nacional de Seguridad para trabajar conjuntamente y tener estos resultados, ¿no? Los resultados, como todos, se plasman en un libro blanco que saldrá próximamente, y esos 7 subgrupos tienen un primer grupo, como no podía ser menos, en ciberseguridad, que es de gobernanza, de gobierno, un subgrupo que coordinaba todo lo demás para no repetirnos y para estructurarnos, y un último grupo que es de difusión, comunicación e impacto, ¿no? Con lo cual, los 5 intermedios, en el primero trabajamos sobre un barómetro, de la ciberseguridad. Segundo, trabajamos sobre pymes, el impacto que tiene la ciberseguridad en las pymes industriales. El tercero, específicamente, de la colaboración público-privada, cómo debería ser ese modelo. El cuarto, sobre la innovación, las estrategias de I+D+I y todos los organismos que lo contienen. Y el quinto, sobre talento, como no puede ser otro. Todo dentro del marco de industria e innovación, ¿no? En el subgrupo de barómetro, pues lo que se definió fue la cadena de valor, desde la oferta a la demanda de la ciberseguridad, el quién, qué actores existen en esa cadena de valor en España, con lo cual, qué roles aparecen. Yo creo que es importante haber formalizado ese tipo de roles para definirlo. Luego, después del quién, venimos el qué, es decir, qué se ofrece y qué se requiere, qué se demanda y qué se oferta. Ahí nos encontramos un primer gap importante en la taxonomía de productos, es decir, cuando el sector, la innovación, las universidades y los investigadores trabajamos en qué taxonomía de productos y capacidades tenían ellos, la industria es que íbamos por otro lado. Y de hecho, en Europa existe dos taxonomías. Identificamos GRC, Grupo y EXO van por... hay un gap ahí importante que intentamos trabajar, limarlo, porque realmente es uno de los principales problemas que tenemos en España, y yo creo que en Europa también, para que la tecnología, para la soberanía tecnológica de Europa no se desarrolle, ¿no? Trabajamos mucho con eso. Luego, al final, después del quién y el qué, el cuánto y el cómo. Es decir, si no se mide, como decía Ana también, no tenemos. Entonces, el barómetro, cómo está la sociedad española, cómo estamos ahora mismo, qué indicadores. Llegamos a definir unos 20 y tantos indicadores de madurez, que lo que pretendemos ser es que se sigan, que se trabajen. Ya se han empezado algunas actuaciones. Y bueno, no solamente de este subgrupo, de todos los subgrupos, la intención es propositiva. Es decir, hemos elevado bastantes iniciativas, experiencias, líneas de acción a la Estrategia Nacional de Seguridad, al DSN y a la sociedad, para que se implementen de forma muy práctica, ¿no? Una vez que tenemos el barómetro, se profundizó en las pymes, el segundo grupo. Bueno, el nivel de sensibilización en cuanto a ciberseguridad de las pymes, pues va aumentando a base de crisis, de incidentes, de ransomware, etcétera, ¿no? Luego era importante medirlo, creemos que es importante medirlo, importante incrementarlo y reforzarlo, ¿no? Hay que reforzar las competencias digitales de las mismas, porque el sector, el 99% del sector empresarial español es pyme, ¿no? Luego creemos que es importante reforzar las competencias, la capacitación, la sensibilización de todo ese sector, ¿no? Los clústeres, los hubs, las asociaciones de pymes, las cámaras de comercio, creemos que es importante todos esos grupos agruparlos para tener fuerza, y trabajamos bastante con ellos durante ese grupo, con una serie de acciones que están propuestas para eso, ¿no? Y luego hay que
por parte de la industria y por parte de la innovación, lo que hay que hacer claramente es adaptar las soluciones. Muchas de las soluciones que nos vienen están muy adaptadas para la gran empresa o para las grandes instituciones, pero muy poco para las pymes, ¿no? Entonces fue un grupo también, su grupo muy importante de elaboración. En colaboración público-privada, pues hay que definir un modelo. Las conclusiones del grupo son definir un modelo de relación. Nos hemos fijado mucho en el ecosistema, hablamos del ecosistema público-privado, ¿no? Nos hemos fijado mucho en cómo lo hace Europa. En EXO, ahora mismo España tiene una representación en las vicepresidencias importantísima, ¿no? Que creemos que tanto en Digital Hubs como en Administración Pública, y creemos que es una oportunidad para aprender, para seguir esa línea, porque no nos podemos separar de Europa, ¿no? Entonces, esa colaboración público-privada hay que hacerlo. Hay una agenda estratégica que se ha definido y luego, como uno de los puntos fuertes es que aquí en estas jornadas se está empezando a habilitar también, es la creación de colaboración en los CSIRT, en los SOC públicos, privados. Yo creo que es un punto muy práctico que queremos conseguir que en esa colaboración público-privada se plasme en las próximas iniciativas del Libro Blanco, ¿no? La innovación. Aquí hay varios actores, hay universidades, hay diferentes TRLs, hay centros de investigación, hay grupos de investigación que creemos que es importante, ¿no? Se ha hecho un análisis de las capacidades que estén. Las capacidades son muchísimas, pero están muy dispersas. Hablamos de silos otra vez, ¿no? Se ha hecho un énfasis en esas capacidades. Se ha hecho un DAFO, se ha definido un DAFO de cómo estamos ahí en esas capacidades, ¿no? Se ha definido el DAFO internamente entre los grupos de innovación y entre ese grupo y la industria, que es muy alto, ¿no? Se han definido unas líneas estratégicas de investigación. Se pretenden ahí una serie de líneas estratégicas que creemos entre todos los grupos que estaban ahí son importantes acudir y se plasman. La financiación es importantísima, definir un modelo de financiación y se solicita eso. Y luego, por último, para lograr la soberanía digital en ciberseguridad, por tener productos nacionales que se investiguen, se desarrollen y los utilice la empresa, ¿no? Por último, el talento. Pues, ¿qué decir tiene? El talento se trata en otros grupos también, importante, pero como industria, decía Marta anteriormente en su anterior presentación, es verdad, o sea, es importantísimo, pero verlo desde todos los puntos de vista, ¿no? De generación de talento, de transformación del talento actual. Hay mucho que se puede transformar hacia ciberseguridad, de retención y de atracción de talento, ¿no? Hay un doble dilema, ¿no? Primero, el déficit vocacional de STEM, de tecnologías, de la gente joven que llegue a tecnologías de la información, a carreras tecnológicas. Eso es un hecho. Y luego, otro hecho es la inexistencia de una regulación clara. El trabajo que ha hecho el grupo de talento yo creo que nos va a ayudar mucho a tener esa regulación, ¿no? Se definieron una serie de roles, se cuantificaron las necesidades y yo creo que puede dar un resultado. Y por último, acciones transversales. Lo que descubrimos es que cuando nos juntamos, y eso hay que agradecer al foro en eso, ¿no? Que cuando nos juntamos en forma transparente, dedicando tiempo libre y con muchas ganas y con las ganas decía Lola, no, el cuarto puesto no, tenemos que subir al primero o el segundo, tenemos que estar arriba en el puesto, ¿no? Y cuando nos juntamos todo este tipo de instituciones, gente más joven o gente más cibercanosa, pues yo creo que el resultado puede ser muy positivo. Así que esperemos verlo pronto y con ganas de seguir avanzando en esto. Muchas gracias, Javier. Cómo la cultura y la formación, capacitación, talento en diferentes ámbitos y grupos de trabajo está presente y viene muy al caso con el grupo 3, ¿cierto, Marta, de Universidad Rey Juan Carlos? Explica tu experiencia, por favor. Sí, pues en el grupo 3 hubo una primera iniciativa que fue la de trabajar en un esquema para certificación de responsables de seguridad. Los primeros meses se hizo un trabajo muy intenso en este sentido porque había que definir no solo qué era un responsable de seguridad, qué tenía que ser capaz de hacer, cuál era su función, qué debía de saber, sino cómo certificar que una persona podía asumir esa función. Entonces fueron unos meses de trabajo muy intenso en relación con este esquema de certificación nuevo. Ya está aprobado, ya ha pasado distintos filtros y ahora se está haciendo la transposición a la regulación adecuada como esquema de certificación que es.
Y cuando ya estaba finalizando este trabajo del esquema de certificación fue cuando comenzamos. Nos hemos organizado también por subgrupos, como en otros grupos, ya que somos muchas personas colaborando, a trabajar en otro subgrupo el tema de competencias, que siento si me repito, porque como hemos tenido una charla hace un momento sobre el tema, ya os he contado bastante de esta iniciativa, pero bueno, para los que no han estado en la charla, repito un poco, ha sido lo siguiente, la siguiente iniciativa ha sido esta, que es el segundo entregable que ha producido el subgrupo. El primero es el del esquema de certificación de responsables de seguridad y el segundo ha sido un marco de referencia para competencias de títulos universitarios en ciberseguridad. Porque lo que observamos es que, aunque hay un catálogo bastante variado de títulos universitarios en ciberseguridad en España, sobre todo de posgrados, mucho menos de grados, estamos hablando de más de 80 posgrados y 2 grados, lo que veíamos era que costaba mucho diseñar planes de estudios, costaba mucho hacer la siguiente generación de planes de estudios de ciberseguridad en las universidades españolas, quizás porque hacía falta en cada universidad hacer un esfuerzo individual y probablemente aislado en definir las competencias de los egresados, en definir qué perfil deberían tener los estudiantes cuando terminaran los títulos universitarios. Y lo que queríamos era hacer ese trabajo, ese esfuerzo de manera común, dentro del grupo de trabajo y dar una especie de libro blanco, una serie de recomendaciones con unas tablas en las que directamente aparecieran estas competencias, las más específicas, organizadas por áreas y funciones, y luego también identificar las competencias básicas o soft skills que más tienen que ver con el profesional de ciberseguridad para que sea mucho más sencillo diseñar planes de estudios. Y es en lo que hemos estado trabajando estos meses hasta producir el entregable que acabamos de terminar y que, como comentaba en mi ponencia antes, esperamos que esté publicado en el primer trimestre del próximo año, del 2022. He de decir que en nuestro grupo de trabajo los perfiles son muy heterogéneos, hay mucha representación tanto del sector público como del privado. Es de agradecer la involucración que han tenido los operadores críticos dentro del subgrupo, que están claramente preocupados por el tema de formación, capacitación y talento, porque han sido muy activos en las dos iniciativas. Y también están asociaciones profesionales, otros agentes del sector educativo que no son universidades en sí, sino otro tipo de centros que ofrecen formación y que están involucrados en certificaciones y que también tienen un papel importante dentro de lo que es formación, capacitación y talento. Y ha sido un grupo que se ha reunido bastante a menudo, muy activo y con mucha vocación de escuchar a gente que estaba fuera del grupo y del subgrupo. Es decir, hemos realizado sucesivas consultas formales e informales para recoger información, ya que la formación tiene que estar muy orientada a responder a las necesidades del mercado laboral, del sector productivo, del sector público, del sector privado. Estamos siempre pensando en cómo formar, cómo capacitar al talento del mañana, del pasado mañana y de dentro de unos años. Y para ello no solo nos podemos basar en lo que pensamos dentro del grupo, sino que estamos constantemente preguntando, recogiendo información. Y en este sentido recojo un poco el guante de lo que han comentado mis compañeros, porque estaba escuchando iniciativas del Grupo 1 y del Grupo 2 que creo que pueden realimentar mucho el trabajo que estamos haciendo. Es verdad que hemos empezado todos los grupos nuestra andadura al mismo tiempo y obviamente cuesta unos meses poner todo en marcha, empezar a producir entregables, organizar la manera de trabajar, los modelos, las metodologías, pero ahora ya que ya en todos los grupos hemos avanzado lo suficiente, hay iniciativas que son transversales y creo que tenemos que hacer ahora hincapié en la colaboración entre los distintos grupos, porque hay cosas que se cruzan, hay actividades que están muy relacionadas y las que probablemente el trabajo que se está produciendo en unos grupos puede influir en el de otros y viceversa. O sea que creo que eso es una cosa que tenemos que empezar a trabajar de cara a los próximos meses. En nuestro grupo también ha sido muy importante la definición de metodologías de trabajo. Teníamos muy claro que no queríamos que pareciera que las recomendaciones que se hacen desde el foro eran unas y no otras por las personas que formaban los grupos, porque habían llegado a unas conclusiones subjetivas que si hubieran sido otras personas las que hubieran estado trabajando en los grupos hubieran sido otras. Así que tanto en el esquema de certificación como en el marco de referencia hemos intentado
desde el principio, acordar dentro del grupo una metodología de trabajo que, como decía, escuche mucho las necesidades del mercado y del sector y sea seria y esté fundamentada y sea sólida y permita que estas iniciativas sean mejoradas en el futuro, evolucionen, se vayan adaptando a las nuevas necesidades, a las nuevas personas o gentes que colaboren en el grupo, pero que siempre haya una manera de trabajar seria, sólida, fundamentada y que sea quien trabaje en el grupo la pueda seguir, sepa los pasos que tiene que seguir, cómo se espera que trabaje, para que de verdad las recomendaciones que se producen sean, si me lo permitís, universales y sirvan a todo el sector y no solo a ciertos agentes o en ciertos momentos. Intentamos que sea algo que perdure y que de verdad sea útil a la sociedad. Y ahora estamos, al finalizar este segundo entregable, pues empezando a pensar qué va a ser lo siguiente, cuál va a ser el tercero. Nos hemos centrado mucho en la formación universitaria, en el trabajo que hemos hecho estos últimos meses, y una de las cosas que tenemos en mente es seguir avanzando con otros niveles educativos. Formación profesional, formación continua, formación transversal, no solo en títulos específicos. Igual que en su momento nos centramos mucho en el rol del responsable de seguridad, pero probablemente el trabajo de los próximos meses identifique otros roles en los que también sea necesario hacer un análisis más exhaustivo, más específico de perfil, conocimientos, competencias, capacidades, para ayudar a que la formación y la capacitación sea completa, sea exhaustiva y produzca a los profesionales que se necesitan hoy en día. Y en eso estamos, ahora mismo en plena transición, cerrando el segundo entregable y viendo cuál va a ser el tercero y qué es lo siguiente que nos va a consumir el tiempo. En esa discusión estamos justo ahora. Muchas gracias, Marta. Qué interesante el que las conclusiones que se puedan obtener de cada grupo de trabajo tengan vocación de permanencia en el tiempo, se puedan actualizar y sirvan de aquí en adelante. Es decir, lógicamente, como todo esto cambia y en general todo cambia, pero esto muchísimo más. Un programa educativo hoy a lo mejor hay que rediseñarlo dentro de 2 años, pero que dentro de la conclusión se incluya eso, en todos los ámbitos y los grupos de trabajo en concreto, vocación de permanencia en los trabajos que se desarrollen y las conclusiones finales a las que se lleguen. Gracias, Manuel. Representante del Mando Conjunto del Ciberespacio en el Grupo 4 de Industria de Ciberdefensa. Adelante con tu experiencia en el grupo de trabajo y el complicado trabajo que habéis abordado. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias al CCN por darnos esta oportunidad, al Grupo 4 del foro por estar aquí. En nuestro caso, empezamos más tarde, a mediados del primer trimestre de este año, y recibimos a través del DSN la invitación para coliderar con TEDAE este grupo de trabajo dirigido a la industria de ciberdefensa. Como nosotros tenemos componentes del Mando Conjunto de Ciberespacio en los otros 3 grupos de trabajo, y lo primero que intentamos fue evitar solapes y favorecer sinergias. Entonces, coordinado por el DSN, vimos el sitio donde deberíamos hacer el esfuerzo de este grupo de trabajo, que es potenciar las capacidades genéricas de ciberdefensa e investigar y analizar cómo está la situación dentro del sector público-privado de ciberseguridad y ciberdefensa en España. Dentro de este objetivo también nos encuadramos cuáles eran las líneas de acción dentro de la estrategia de ciberseguridad nacional en la que deberíamos hacer nuestro foco, y de acuerdo con ella era para fomentar las capacidades de ciberdefensa y ciberinteligencia, potenciar las sinergias público-privadas en el conocimiento de las amenazas para la seguridad en el ciberespacio y impulsar programas específicos de I+D+I en ciberdefensa, sin solapar los esfuerzos que ya se están haciendo. En este marco, el grupo de trabajo número 4 fue diseñado de manera que fuera copresidido por TEDAE, la Asociación Española de Tecnología y Defensa, y por el Mando Conjunto de Ciberespacio como representante del Ministerio de Defensa.
Por nuestra parte, estamos apoyados por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, y por parte del Ministerio de Defensa es nuestro gran apoyo, es la Dirección General de Armamento y Material, que son los verdaderos especialistas en la obtención de capacidades que apoyan a los ejércitos, a las Fuerzas Armadas españolas. Dentro de esta copresidencia, dentro de nuestro grupo de trabajo hay representantes de la DIGAN, de la Dirección General de Armamento y Material, del Departamento de Seguridad Nacional, del CCN, de INCIBE y de las empresas nacionales del sector con más empuje y relevancia. Nosotros también, el COVID nos ha impactado y el formato que hemos seguido es a través de VTCs, igual que del resto de grupos de trabajo, de forma activa y avanzando poco a poco. Dentro de nuestros objetivos, en la primera fase, lo que hicimos un análisis de cuáles eran las capacidades genéricas de ciberdefensa que nos hacían falta para alinearlas con lo que ofrece la industria del sector de ciberdefensa. Hicimos este esfuerzo y hicimos una matriz de capacidades, de tecnologías y del dominio de la ciberseguridad, con objeto de hacer un cuestionario y remitirlo a las empresas, universidades y en concreto también a la Red Nacional de Investigación en Ciberseguridad, RENIC, para recabar la información detallada de cada una de estas empresas e universidades. La idea es, estamos en ello ahora mismo, y la idea es tener los resultados en marzo-abril del próximo año. A la vista de estos resultados, también teniendo en cuenta la sensibilidad de la información que manejamos y de las capacidades de las empresas nacionales, veremos si nos interesa continuar a una segunda fase que estaría orientada a I+D+I a la parte de ciberdefensa. Esto es un proyecto que iremos viendo sucesivamente. Con lo cual, con estos trabajos, lo que esperamos al acabarlos es que hayamos fomentado la oferta de productos y capacidades de ciberdefensa de la industria española para satisfacer las necesidades de la defensa en la que somos uno de los primeros necesitados. Y también estimular la generación de actuaciones en I+D+I en capacidades de ciberdefensa a través de la colaboración público-privada en el sector de la seguridad y la defensa española. Es decir, identificar nichos que están por desarrollar, que nos interesan que haya empresas potentes que estén detrás y que nos aporten armas a la ciberdefensa. Y eso es todo. Muchas gracias y todo y nada. Una tarea importante por delante. Es verdad que junto con el quinto grupo comenzasteis a trabajar algo después y bueno, grupo 1, 2 y 3 pues llevan algo de ventaja y han recorrido más camino, pero el cuarto y el quinto todavía tienen mucho por recorrer. Los representantes del quinto grupo, Guillermo, comisario de Policía Nacional, representante de la Oficina de Coordinación Cibernética del Ministerio del Interior, y Félix Arteaga, responsable en RI Elcano. Hemos citado hoy aquí a 2 representantes del grupo quinto porque tienen encomendada la tarea nada fácil de abundar en el ámbito de la regulación de la ciberseguridad, y aquí la perspectiva público-privada, en concreto hoy en esta mesa, era importante. Entonces, quizá podemos empezar por la perspectiva académica de RI Elcano y después por la pública en el ámbito del grupo de trabajo que ambos lideráis. ¿Os parece, Félix? Muchas gracias al Centro Criptológico Nacional, a todos ustedes aquí y más allá por estar. Nuestro instituto ha estado siempre a favor de fomentando la cooperación público-privada. Estuvimos detrás de la creación del foro, estuvimos con el Departamento de Seguridad Nacional en la institucionalización, hemos trabajado en algunos de los grupos que se han mencionado y ahora propusimos crear un grupo de trabajo sobre regulación. ¿Por qué? Porque creemos que la parte del ciberespacio relacionada con la seguridad ya estaba cubierta, pero la ciberseguridad es un medio. El fin es la economía digital, el ocio, el consumo, el bienestar económico. Y gran parte de esa regulación ya no solo afecta a las infraestructuras críticas como al inicio, sino que afecta a la economía. Y eso afecta a intereses fundamentalmente
privados. En segundo lugar, porque esa regulación es fundamental, esa regulación que va desde Bruselas hacia aquí y vuelve, necesita lo que la Comisión Europea llama el concepto plataforma, que es la participación de todos los destinatarios desde el primer momento posible. Y eso que cuando empezamos a solicitar el grupo era poco pensable, ahora el propio Acuerdo de Ministros de febrero está en la idea de que hay que incluir actores privados en la transposición a lo largo de todo el proceso. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que el sector, la coordinación regulatoria dentro del sector público es limitada, está muy compartimentada, tiene escasa capacidad de influencia en el proceso general porque no tiene escala, y lo mismo pasa, podemos decir, en el sector civil. Hay demasiados intereses, hay poca compaginación, y lo que queremos es empezar a articular esa colaboración público-privada para tener influencia en estos procesos que al final afectan a la economía y a la ciberseguridad. ¿Qué vamos a hacer? Rápidamente. Lo que vamos a hacer es, primero, elaborar y estudiar todos los obstáculos estructurales que hay en la regulación española, la multiplicidad de ventanillas, de autoridades, el solapamiento de regulaciones. Necesitamos simplificar, necesitamos que sea accesible, y queremos generar una visión estratégica no solo a los grandes, que ya la tienen, sino a las pequeñas y medianas empresas, que sepan que la regulación les va a alcanzar porque cada día se implican más actores y más responsabilidades. Y finalmente, eso lo queremos hacer de la mano del sector público, en la idea de que esta es una experiencia pionera. Es un piloto que se utiliza por primera vez, que sepamos, en la Administración española. No se trata de co-regular, sino se trata de sentarnos juntos para irnos informando de las distintas posiciones a lo largo del proceso, desde que se inicia en España o en la Comisión Europea hasta que se acaba de poner y durante la evaluación. Yo me pararía aquí para dar tiempo. Sector público, su turno. Pues continuamos. Como agradecer al CCN y a esta invitación. El Grupo Quinto, como bien se ha dicho, es un grupo de nuevo cuño y está claro que es una expresión de la colaboración público-privada. Y un poco por mi parte yo voy a exponer los actores públicos que se van a embarcar en esta andadura de constitución del grupo, que serían, entre otros, la Fiscalía Coordinadora contra la Criminalidad Informática, la Dirección General del Tesoro, que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, dado la amenaza actual que tenemos del ransomware para afrontar una regulación de los criptoactivos, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que tiene un mandato específico de retirada de contenidos ilícitos en línea. Como no podía ser de otra manera, el Ministerio de Justicia, dado, está claro, su peso en el ordenamiento jurídico, con la participación de la Subdirección General de Política Legislativa, así como el área de normativa de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con representación de Policía Nacional y Guardia Civil. Este grupo de regulación pues, estaría claramente alineado en el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, que es un plan que ha promulgado el Ministerio del Interior mediante Instrucción 1/2021 de este año de la Secretaría de Estado de Seguridad, el cual se compone por seis ejes estratégicos, de los cuales el quinto es la contribución a la disponibilidad de un marco normativo adecuado, cuyo objetivo es impulsar la actualización de la legislación mediante el traslado de oportunas propuestas para favorecer la adaptación o creación de instrumentos jurídicos, administrativos, penales y procesales en función de la necesidad que se origine en la lucha contra la cibercriminalidad. Igualmente, pues estaría a nivel europeo encuadrado en la Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea para el Decenio Digital, que está basado en tres pilares, tres instrumentos fundamentales, que son la inversión, la política y otro de ellos es la normativa. Esta estrategia recalca
que todavía no existe un espacio común en el que las comunidades civiles y de aplicación de la ley, entre otras, puedan fomentar la cooperación estructurada y facilitar la cooperación operacional y técnica. Y, por último, destacar que igualmente estaría alineado con la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, con lo que es el principio de responsabilidad compartida, en el que nos indica que el sector público debe mantener estrechas relaciones con las empresas que gestionan los sistemas de tecnología de la información y de las comunicaciones, todo ello con un doble fin, que es intercambiar conocimiento para permitirnos una adecuada coordinación entre ambos, el sector público y las empresas, y de este modo lograr un intercambio de conocimiento para poder cooperar en un marco efectivo, generando sinergias y, por ende, contribuir de esta manera a una mejora del entorno de la ciberseguridad. Esta sería un poco... Muchas gracias. Es cierto que la regulación que viene de Europa nos afecta directamente, igual que transpusimos la NIS 1 en su momento. Estamos a punto de ver cómo se aprobará la revisión de esa NIS y nos vendrá de nuevo. Es una necesidad. Es verdad que hay mucho camino avanzado en el ámbito regulatorio porque ya hay dos reales decretos que transponen la primera directiva, pero probablemente haya que hacer labor de adaptación normativa para acoger esta nueva revisión de la NIS 2. ¿Sois conscientes de que puede ser un buen campo de trabajo para un grupo como este de regulación, en el que es inédito, como ha dicho Félix, la colaboración público-privada, la colaboración público-privada en ámbitos de formación, de capacitación, incluso de talento, pero en el ámbito regulatorio es muy novedoso y hay que reconocer que es un trabajo, el que tenéis por delante, novedoso, cuando menos novedoso, como por supuesto duro. Es verdad que los primeros 3 grupos de trabajo comenzaron antes y por eso los resultados los tenemos ya. Desde el Parlamento de Seguridad Nacional nos ocupamos de presentar esos trabajos en el Consejo Nacional de Seguridad, que tuvo lugar el 18 de noviembre pasado, y esperamos poderlos presentar públicamente de alguna manera antes de que acabe el año, porque merece la pena. Hay muchas conclusiones, tal y como habéis citado, que son cosas que se pueden hacer. La certificación para responsables de ciberseguridad es algo que puede salir perfectamente, pero ya en normativa, quiero decir. Son trabajos que van a ver la luz en un contexto proactivo y además aplicable. En ese sentido, el DSN pretende darle toda la publicidad posible e intentar que se hagan público este gran esfuerzo antes de que finalice el año. La misma intención tenemos con los resultados de los siguientes grupos de trabajo, incluso con los nuevos subgrupos que en el caso del grupo 1 se han formado y que igual tenemos unos minutillos para que puedas exponerlos, Ana. Sí, hay tanto por hacer. Sí. Que en el grupo de cultura, esta siguiente fase lo hemos desdoblado en 2 grupos de trabajo. Uno, creemos que es importante abordar el intentar conseguir que la ciberseguridad esté dentro del gobierno corporativo, y para eso en el grupo de trabajo pues, se han incorporado CISOs de empresas importantes de este país, de sectores energía, financiero, asegurador, y creemos que es importante. Y por otro lado, pues abordamos lo que es el ciudadano. Queremos elaborar un código de ciberseguridad para el ciudadano desde 2 puntos de vista. Por un lado, queremos recoger las buenas prácticas que hay en estos momentos, pero también el foco fundamental y el objetivo fundamental es provocar y generar la corresponsabilidad del ciudadano. Creemos que si no se trabaja en esta dirección, pues no se avanza lo suficiente, y el foco será que en ese código pues conseguir esa corresponsabilidad, y para ello pues también están fuerzas y cuerpos de seguridad en el grupo de trabajo, Autelsi, expertos, entidades, y creemos que ambos grupos nos hemos puesto de plazo abril del 2022 para tener estos 2 nuevos trabajos finalizados, así que ya estamos manos a la obra con mucha ilusión. Muy relevantes y muy aplicables. Y para finalizar, quería enlazarlo desde el Departamento de Seguridad Nacional, el foro nacional de ciberseguridad nos ha servido
como ejemplo, magnífico ejemplo de trabajo para la constitución de otros foros. Y dar pie a la colaboración pública-privada en otros sectores de la seguridad nacional que no son la ciberseguridad. Por ejemplo, la seguridad nacional en general. Es decir, se detecta y en este foro, en el Plan Nacional de Seguridad para fomentar, el Plan de Cultura para fomentar la seguridad nacional, pretendemos desde el foro que está pendiente de creación, que es un foro de cultura en seguridad nacional en sentido amplio, trabajar en el ámbito público-privado para contribuir a que la ciudadanía, así como el sector privado, las empresas y, por supuesto, el sector público en otros ámbitos que no son propios de seguridad nacional, sean conscientes de que hay una seguridad nacional que es muy importante en muchos ámbitos, que todos debemos conocer y corresponsabilizarnos. Porque sin la responsabilidad, ya lo dice la Estrategia Nacional de Seguridad, esto es seguridad de todos, para todos y con responsabilidad, es decir, tanto el sector público como el privado como la ciudadanía. Y bueno, yo creo que en este rato, que no se ha podido resumir más todo este gran trabajo, hemos logrado exponer entre todos, sobre todo vosotros, el gran trabajo que habéis hecho y seguiréis haciendo en adelante. Y desde el Departamento de Seguridad Nacional solo agradeceros el esfuerzo, continuar con el acompañamiento y el impulso y el soporte en todo lo que sea necesario. Muchas gracias.